Buenos días, amigas y amigos del Círculo de Empresario, de este capítulo del podcast de las claves del liderazgo. Hoy tengo el gusto, el placer de compartir este tiempo de entrevista con don Amancio López Cejas, presidente del Grupo Otusa, en un momento que sabéis perfectamente para el turismo de nuestro país y a nivel mundial durísimo, durísimo. Por lo tanto, estoy seguro que van a ser unos momentos, una reflexión que os van a interesar a todos. Yo, don Amancio, le he traído mi último libro, que espero pueda interesarle, gustarle y ojalá que algún consejo pueda servir. Don de Gentes es seguramente uno de los mejores dones que se puede tener para entender a los demás y para entender efectivamente cualquier proyecto. Sí, señor. Pues muchas gracias, me lo leeré. Fantástico. Empezamos. Pues don Amancio, ya estamos a distancia de seguridad y ya podemos quitarnos la mascarilla. Muy bien. Este accesorio que desafortunadamente ya es fundamental, casi como la corbata, como un pantalón, sí, como un reloj, como unas gafas. Es una de esas cosas que uno ya antes de salir de casa tiene que tener en su rutina el no olvidársela, ¿no? Aunque a veces todavía cuesta un poco, no sé si porque tenemos la esperanza de que dure poco, ojalá acertemos. Ojalá. Pues no sabe usted, don Amancio, cómo me alegra estar en esta sesión de clave de liderazgo, este podcast para el Círculo de Empresario. Nos faltaba hablar con uno de los empresarios más importantes de este país, y yo diría también a nivel internacional, en el mundo del turismo, de los hoteles, porque Otusa Hotels, yo he leído las cifras y son casi de mareo, ¿eh? No solo volvéis a encabezar por octavo año consecutivo el ranking de los 25 principales consorcios de hoteles independientes, pero además 3.035 hoteles asociados, 297.430 habitaciones comercializadas. Y ahora la pregunta es, ¿cómo el COVID-19, el coronavirus, ha cambiado vuestra vida en los últimos meses, en un sector tan afectado por esta crisis terrible? Bueno, yo creo que el COVID en los últimos meses ha cambiado la vida de todo el mundo. Nunca había sucedido en la historia que nosotros conocemos que algo así pasase, que el mundo se parase. Era una frase que ya no podemos utilizar más, de que el mundo no se va a parar. En nuestro sector, económicamente, desde nuestro sector desde el punto de vista económico, pues lógicamente las consecuencias son mayores porque la caída de ingresos es importantísima, cuando no llegando a cero. Confiemos en que sea un paréntesis, que se está alargando mucho, pero que sea un paréntesis, porque yo creo que lo fundamental, que es una industria, que un amigo mío dice que es la industria de la felicidad, que seguramente es el sueño de la humanidad, que es también un símbolo, un emblema de la sociedad del bienestar. Yo creo que en lo que todos estamos de acuerdo es que todo el mundo quiere seguir viajando, no va a renunciar a eso en el momento en que las condiciones se lo van a permitir. Por lo tanto, es al menos un sector que no se cuestiona su continuidad en el futuro, aunque lógicamente es un paréntesis muy largo. Sin ninguna duda, es un sector, nadie se cuestiona, ni el negocio de la felicidad, como justamente un amigo suyo le ha llamado, ni el negocio del turismo, que en España sigue siendo y seguirá siendo después de la pandemia, sin ninguna duda, un negocio clave. Pero los números que tenéis son, además estáis en 20 países directamente con hoteles, estáis en 50 con acuerdos asociados, etc. ¿Cómo se puede gestionar a nivel no solo financiero, también a nivel de recursos humanos? Entiendo que tiene que haber sido un ejercicio impresionante, ¿no?, de gestión, el hecho de adaptar una compañía que prácticamente en un sector que casi se ha parado. ¿Cómo se gestiona todo esto? Bueno, lo hacemos las personas, como todo. Lo demás son herramientas o son instrumentos o como le querramos llamar. En nuestro caso, como en todos ellos, cuando llega una situación de estas, la capacidad de reacción, después de una primera sorpresa y después de aceptar la realidad, pues bueno, yo creo que la tenemos todos, esa capacidad de adaptarnos rápidamente. Y en cuanto a la gestión, somos una compañía donde, de eso me atrevo a decir que casi presumimos, donde la mayoría del equipo ha empezado desde abajo, desde cero, se ha formado,
y por lo tanto en la empresa muchos de becarios, y eso significa que tienen o tenemos un sentido primero de la pertenencia a una organización y de la permanencia también dentro de una organización y del compromiso, con lo cual para la cultura de cualquier organización es muy importante en cualquier situación, en épocas buenas y en épocas malas, porque el sentirse que primero que se pertenece, que se tiene un compromiso y que además hay que permanecer en el tiempo, creo que con frecuencia marca la diferencia. O sea, nadie se puede bajar del barco porque estamos comprometidos, lo que hay es que ponerlo en buen puerto. Sentido de pertenencia, sin ninguna duda, es una de las claves para que una empresa triunfe. ¿Cómo ha fomentado usted este sentido de pertenencia en sus empleados? ¿Cuáles son los ingredientes para que...? Porque parece muy fácil, ¿no? Porque hablar de sentido de pertenencia, incluso en un equipo de fútbol o un equipo deportivo, en todas las organizaciones, es uno de los sueños, ¿no?, de cualquier empresario, de cualquier directivo. ¿Cuáles son las claves para que realmente consigamos en nuestras empresas pues ese sentido de pertenencia de los empleados? Yo creo que la primera, lo más importante, bueno, en nuestro caso posiblemente haya sido más fácil porque es una compañía que se crea desde cero y que lo iniciamos pues un equipo de gente muy joven que no teníamos ni la formación adecuada ni la experiencia y que por lo tanto tenemos que ir descubriendo y aprendiendo por nosotros mismos. Siempre con la ilusión de hacer algo que permanezca en el tiempo. Y esto yo creo que se va transmitiendo cuando tienes unos valores, sobre todo, hoy que tanto se habla de sostenibilidad, que es de permanecer. Yo creo que cuando una persona joven empieza en un proyecto de este tipo, se acaba sintiendo partícipe de él. Y me parece que eso es absolutamente clave, más en los momentos que estamos actuales y en los momentos de dificultades. Entonces, creo que yo no tengo duda ninguna, hay otras formas, pero sobre todo aquellas empresas que son intensivas en capital humano, en personas, que crean que tienen mucho empleo, no queda otra. O se tiene esa cultura, o se participa de eso, o si me permiten ese compromiso, no hay otra. Probablemente en otro tipo de actividades financieras de corto plazo, pues puede no tener esa cualidad, pero en nuestro caso lo considero absolutamente clave. Y me atrevería a decir que incluso en otras empresas también del sector turístico conocemos, es una cualidad que se repite habitualmente. España, desafortunadamente, don Amancio, no solo es uno de los países donde hay más paro en Europa, pero es que a nivel de paro juvenil estamos por encima del 40% y liderando este ranking siniestro del paro juvenil. ¿Qué se está haciendo mal en España para estar a la cola de la Unión Europea, de toda Europa, por detrás de países que supuestamente son mucho más pobres que nosotros, con muchísima menos tradición a nivel industrial, a nivel profesional? ¿Qué estamos haciendo mal en este país para tener estas cifras absolutamente, me permita, vergonzosas? Yo creo que la primera o lo más importante seguramente que estamos haciendo mal desde hace muchos años es aceptarlo como una cierta normalidad. Cuando las cosas van bien, nosotros tenemos un 50% más de paro, son cifras aproximadas obviamente, de lo que puede tener la media europea. Y cuando las cosas van muy mal, podemos llegar a tener casi el doble. Y eso, lógicamente, lo aceptamos con cierta normalidad. Creo que lo primero que uno tiene que cuestionarse es qué hacen los países que tienen menos paro y que tienen en común todo lo que hacen para nosotros intentar hacer lo mismo y legislar en función de eso. Porque si una legislación, más o menos de que la música suele bien cuando se hace una reforma laboral, si genera resultados positivos, es que es una buena reforma, si genera empleo. Si no genera, si genera paro, pues lógicamente es una mala reforma. Yo creo que es un tema de racionalidad y después ser capaces también desde el punto de vista político, pues venderlo como una realidad, como un hecho cierto, aunque a corto plazo a lo mejor pudiese tener pues consecuencias no tan positivas de opinión pública, pero es un hecho que hemos de resolver. Probablemente tiene también la segunda consonancia, la segunda variable es todavía más preocupante, que es el paro juvenil. En un mundo de enorme transformación, los jóvenes que salen no solamente bien preparados, o se supone que salen bien preparados, y que además son el relevo natural con el entusiasmo que se debe tener habitualmente, pues no deberían tener problemas para incorporarnos. Solo faltaría que con el esfuerzo y el coste que tiene la educación y la formación, esos jóvenes acabasen marchándose.
Lógicamente ese es un tema también. Yo creo que desde que la formación, la educación, tiene que estar orientada primero a la excelencia, por encima de todo, y segundo, a la empleabilidad, y tanto sea universitaria como sea formación profesional. La buena formación pública es lo que debe garantizar la igualdad de oportunidades para que el ascensor social funcione. Yo creo que es clave y probablemente tendrá que haber un gran acuerdo entre lo público, lo privado, las propias empresas, las universidades, para que esos jóvenes, las propias grandes empresas se comprometan en darles una alternativa y también las universidades garanticen un nivel a las universidades o las escuelas de formación profesional adecuado en cuanto a empleabilidad, en cuanto a nivel. Yo creo que ese es el gran reto, porque estos son los cimientos de cualquier sociedad. A partir de ahí, una vez resuelto esto, todo lo demás funciona por sí mismo. Si no resolvemos esto, estaremos siempre en un círculo vicioso, muy difícil de romper, que se aminorará cuando la economía funciona bien, pero que en cuanto hay problemas volvemos al punto de origen. Pero la pregunta, claro, aquí estamos usted y yo, dos empresarios. Parece que este lenguaje, nosotros, como todos también los socios del Círculo Empresario, seguro lo entiende perfectamente, pero parece que hay una variable que en este entendimiento tan claro, yo diría casi de sentido común, parece que alguien no lo escucha, ¿no? Que son nuestros políticos, porque parece lamentable, yo tengo que reconocerlo, yo llevo muchísimos años en España, pero a mí lo que más me ha alucinado siempre de España es que no se tenga un plan educativo constante en el tiempo y que cada 4 años que cambia el gobierno se cambia la ley educativa del país, cosa que me parece absolutamente surrealista y no pasa ni en los países del tercer mundo. Parece que los políticos no están muy interesados a tener este acuerdo de Estado para que realmente el sistema educativo realmente vaya apoyando al sistema productivo del país. Con frecuencia se recurre a la necesidad de pactos de Estado y hay muchos acuerdos que se podría hacer, pero creo que seguramente este posiblemente es el más importante. Hombre, el de la salud también lo parece, obviamente. Y yo creo que hemos de llegar a conseguirlo, porque lo que no podemos es aceptarlo, como decía al principio, como algo, como una maldición bíblica que tiene que suceder siempre. Yo creo que todos tendremos que tener una parte en cuanto a del mundo empresarial. Seguramente tendremos que hacer mejor pedagogía de la importancia de que las personas puedan crecer y que se pueda generar riqueza, y que además, sobre todo, el ascensor social, porque podríamos encontrarnos donde si alguien quiere conseguir un cierto puesto de trabajo en el futuro, pues tenga que ir, es lo que sería un enorme error, tenga que ir a una universidad al extranjero o incluso en España privada de gran prestigio, porque la diferencia con la pública sea muy alta. Yo creo que hemos de intentar acercar la enseñanza pública a la privada y a que las dos sean de mucho nivel. Claro. Pues supongo que nosotros tenemos que explicarlo mejor y algunos políticos quizás tengan que escucharnos también mejor y pensar que no necesariamente que aunque estemos en posiciones que a veces puedan parecer distintas, podemos compartir los mismos valores, los mismos principios, porque todos tenemos presunción de defender el bien común. Podemos estar en desacuerdo en cómo en algunas cosas, pero si estamos de acuerdo en que todos defendemos el bien común, no debería ser. O deberíamos, no deberíamos. De hecho, este proyecto con el Círculo Empresario empezó justamente porque con John de Zulueta, un día, comiendo en una mesa un poquito más pequeña que la suya, porque podíamos permitirnos estar más cerca, en ese momento pensamos que la sociedad civil tiene que estar mucho más presente en las decisiones también políticas, ¿no? Ahora, vamos a intentar hacer un poco de autocrítica, ¿no? ¿Algo estamos haciendo mal los empresarios para que los políticos no nos escuchen nada? O casi nada, porque la receta que estamos poniendo encima de la mesa en esta entrevista son recetas que yo creo que comparten todos los empresarios directivos y seguro muchos políticos. Pero el hecho que no se pongan en práctica hay que decir que a lo mejor, oye, a lo mejor estamos haciendo algo mal nosotros. ¿Usted cree que la sociedad civil hasta ahora ha sido demasiado pasiva frente a las autoridades?
Bueno, en primer lugar a mí me gustaría decir que no me gusta mucho generalizar porque evidentemente políticos hay de todo tipo y empresarios también hay de todo tipo y probablemente desde el punto de vista empresarial lo que se está haciendo bien, como decía antes, también se debería hacer pedagogía. Pero también es cierto que los valores que la sociedad va asimilando de forma continua deben ser incorporados a la empresa. Y no me refiero a todos los que estamos hoy en día de moda, sino el propio sentido de la permanencia, quiero decir, ante la economía del corto plazo, de la especulación, del permanecer para futuras generaciones. Y yo creo que esos principios se deben hacer cada vez más consistentes y se deben explicar mejor. Yo creo que la parte de pedagogía, lógicamente, es clave. Si hay una percepción de que la actividad empresarial, en algunos casos, puede tener vamos a decirlo así, mala fama, pues seguramente es porque no se ha comunicado bien, porque es tal, y porque también seguramente ha habido casos de comportamientos que no hayan sido los adecuados y que no hayan sido éticos. Pero por eso yo creo que es fundamental en este sentido hacer esa pedagogía e irlos también cada vez a asimilar la responsabilidad que una empresa tiene, en que no solamente puede ser corto plazo, y más en una época donde toda la economía del corto plazo pues no deja de romper un poco estos esquemas, ¿no? Sin duda. Usted tiene hoteles en muchísimos países del mundo. Me gustaría saber qué impresión tienen fuera de España, desde su punto de vista. Yo creo que la impresión que hay fuera de España es mejor de la que los españoles tenemos de España, punto número uno. En parte es posible también que gracias al turismo, obviamente. Es una cultura muy conocida, un país, y probablemente eso contribuya. Parte puede ser porque nosotros somos especialmente críticos, aunque hay hechos como los que comentaba antes, que usted me planteaba, que es un hecho cierto y matemático, que es incuestionable. En todo caso, creo que la imagen que hay de España es bastante mejor, porque efectivamente es un país donde, segunda potencia en el turismo, es el país más elegido que tiene la segunda esperanza de vida, es el país que tiene más Erasmus de Europa, por algo será, quiero decir, si viene el turismo, y bien será porque el país gusta y porque el país atrae. Y creo que además es un país donde, en mi opinión, en los últimos años se ha hecho una gran transformación, la creación de que pequeñas empresas han sido capaces de transformarse en medianas, se han internacionalizado con frecuencia muy rápidamente, son eficientes, están creciendo y también están innovando, porque aunque parezca que a veces la pequeña y mediana empresa no innova, cuando hay mucha competencia tienes que innovar todos los días porque si no desapareces. Entonces yo creo que esta es una auténtica realidad. Lo que tenemos es que tener pues, seguridad jurídica, estabilidad política, certeza de poder trabajar a estrategias a corto, pero también a medio y largo plazo, ¿no? Antes de entrar, de empezar esta grabación, yo le comentaba que íbamos a hablar de las claves de liderazgo, ¿no? De lo que le habían a usted permitido pues, ser uno de los líderes en su sector y uno de los empresarios más exitosos de ese país, y me miraba como, con una cara como para decir las claves, que difícil es maximizar, ¿no? Las cosas, y de hecho me ha dicho que usted es contrario. Sin embargo, me ha dado una de las cualidades que para mí es fundamental desde siempre, que es la capacidad de trabajo, ¿no? Le hemos perdido. ¿Usted cree que las nuevas generaciones tienen menos asumida la necesidad de trabajar duro para poder triunfar en la vida y ganarse la vida? Primero sobre liderazgo, es que es una reflexión que no me he hecho, pero creo que lo fundamental es tener principios sólidos, ser creíble, fiable, mostrar entusiasmo y demostrar estar dispuesto a hacer un gran esfuerzo durante mucho tiempo para conseguir objetivos que valgan, que merezcan la pena, y para que merezcan la pena no solamente pueden ser para una persona, tiene que ser para todo el colectivo. Yo creo que la diferencia está en que hubo una época donde mantener un trabajo de por vida era un objetivo y la vinculación a una organización, a un proyecto de por vida era muy habitual, y probablemente porque tampoco había tantas oportunidades. Y en cambio hoy, probablemente como hay muchas oportunidades de ir cambiando, sobre todo si está en el ámbito vinculado a las nuevas tecnologías, pues corre el riesgo que sea más fácil haber de cambiar de trabajo que de hacer un esfuerzo suplementario. Entonces simplemente hay más oportunidades y hay personas que prefieren ir cambiando, cuando incluso me atrevo a decir que cuando puede ser cuando hay algo de dificultad,
y otras que se comprometen más, como todo en la vida, ¿no? Pero sí, posiblemente hay, afortunadamente, más oportunidades. Aún así, seguimos sin resolver ese problema de esos porcentajes de paro, con lo cual algo no está funcionando bien. Mirando un poco fuera cómo se ha el COVID, cómo se han enfrentado los diferentes países de nuestro entorno para no solo enfrentarse a la crisis sanitaria, sino también a la crisis económica y financiera. Los sectores más tocados, como el suyo, en muchos países han tenido ayudas directas por parte de los gobiernos. Alemania, el 75% de la facturación del año anterior. Italia ha dado también una ayuda directa importante. Francia igual. Muchos países han optado por este camino. En España no. ¿Usted si hubiera podido tomar decisiones al respecto? ¿Qué decisiones hubiera tomado? ¿Y cuántos puestos de trabajo se hubieran salvado con esta ayuda directa? Bueno, vamos a ver, yo no puedo ponerme en el lugar del gobierno. Efectivamente, en Alemania se han hecho ayudas muy importantes, igual que en Austria, directamente a la explotación. En Francia se han hecho las suyas también, en Italia en cuanto a las rentas. Y en España pues se ha hecho un tema muy importante, creo que es el del ICO. Se han hecho los ERTES, que probablemente estén bastante tiempo. Y sin ponerme en la posición de nadie, creo que a un sector como el nuestro, tan dramáticamente afectado y que es tan importante para el país, no solo por como se ha demostrado ahora, por la riqueza que cree como sector, sino en la parte que es más que un sector o más que una industria, es una actividad económica transversal que arrastra directo o indirectamente a muchas otras actividades y que por lo tanto tiene unas consecuencias importantísimas. Este sector nuestro es el más competitivo, declaración hecha por el Foro Económico Mundial, del mundo durante los últimos 3 años de forma consecutiva. Con lo cual, para el país y para el futuro es absolutamente clave. Pero lo es también para toda Europa. Y Europa tiene más del 50% del turismo mundial y probablemente sin el turismo, grandes partes de Europa, incluyendo en España, podrían estar en decadencia. Y tampoco lo hemos de ver como algunas veces se ha intentado minusvalorar, pero yo creo que, como comentaba antes con aquello del emblema de la sociedad del bienestar y de la ilusión de la humanidad, yo creo que es una gran oportunidad que podemos tener, porque seguramente a Europa le va a ser más difícil competir con compañías globales de base tecnológica, pues que pueden ser americanas o norteamericanas o que pueden ser chinas. En cambio, en el área, todo lo vinculado con el turismo, con el ocio, pues tiene enormes oportunidades. Todo lo que sea apoyar la estructura actual, la infraestructura turística de empresas que sobrevivan y pasen por esta travesía en el desierto, este proceso tan complicado, porque eran empresas en su gran mayoría, y a ellas me refiero, que estaban muy bien, que estaban creciendo. Las compañías españolas de turismo, incluso hay datos que dicen que podemos tener un 7% de turismo mundial, pero que las compañías hoteleras pueden significar en el extranjero hasta un 3%, con lo cual quiere decir que pronto el sector turístico de empresas españolas en el extranjero puede llegar a ser, cuando digo pronto faltan años obviamente, tan importante. Por lo tanto, hay que conseguir que se pasen la travesía en el desierto empresas que estaban absolutamente sanas y que lógicamente deben llegar a buen puerto para que puedan continuar siendo eficientes, puedan continuar creciendo, puedan continuar internacionalizando. Sin ninguna duda. Pues don Amancio, ha sido un auténtico placer. Yo diría que quería pedirle, para cerrar esta entrevista, una nota de esperanza, justamente porque España, sin ninguna duda, por supuesto, necesitamos más industria, necesitamos que este país no dependa tanto del turismo, ¿no? Pero necesitamos también que el turismo siga siendo lo que es, el motor. Deberíamos tener más de un motor probablemente, ¿no? Que no sea solo el turismo. Me gustaría que para todos los socios del Círculo Empresarial, para todo lo que nos verán también en las redes y escucharán esta entrevista, me dé una nota de esperanza, ¿no? De lo que se espera de este 2021 en su sector y quizás también fuera, para que realmente podamos llegar al final de este año quizás ya
en una normalidad no solo sanitaria, pero también económica, que también necesitamos. Bueno, lo primero es aceptar que estamos la realidad. Es el primer factor de éxito, es aceptar la realidad tal como es, porque a partir de ahí la podemos transformar. Y la realidad es muy dura. Pero la segunda parte, sabemos que esto va a durar un tiempo. Está durando mucho, pero va a durar un tiempo, pero no más. Por eso las empresas tienen que resistir durante este periodo de tiempo. Y dentro de nuestro sector y en relación con el país, creo que hay también una gran esperanza. España, aunque no se diga, tiene un sector turístico muy competitivo y que está muy vinculado también con la innovación y con la tecnología. De hecho, tenemos casi ya un clúster tecnológico y de innovación en nuestro sector muy importante. Y esto hace de arrastre para otros sectores, porque lo mismo que gusta a un turista, que puede ser pues, la seguridad, las infraestructuras, el estilo de vida, gusta también a un residente y gusta también a los jóvenes nacionales o extranjeros que van a montar sus startups, o también que con aquello del trabajo a distancia que tanto se facilita, empresas que teniendo la sede central en otros países, digamos con un estilo de vida menos favorable, puedan tener su sede aquí, siempre y cuando tengamos también un sistema, digamos, competitivo de un entorno. Creo que tenemos una gran oportunidad como país. No me cabe duda de que con la industria hemos tenido algún siglo donde seguramente el Mediterráneo no ha estado en su mejor momento, pero yo creo que esto vuelve otra vez y seguramente quiero pensar que después de esto venga un nuevo renacimiento, pero desde luego lo que antes hablábamos tiene que pasar, entre otras cosas, evidentemente por la formación, por la educación y por la cultura del trabajo, de que la felicidad no tiene por qué estar necesariamente en el dulce farniente, ¿no? Y yo creo que estos son los retos, pero es lo de toda la vida, lo que nos enseñan los padres y nuestros abuelos y que, sí, señor. Que nunca se tiene que ir. Sin duda, pues yo llevo mucho tiempo hablando del nuevo renacimiento, del nuevo renacimiento que necesitamos después de esta crisis. Me alegra mucho que usted comparta también esta necesidad. Yo estoy seguro que lo vamos a tener, yo estoy seguro. Y ojalá en este nuevo renacimiento España consiga explotar al máximo todos los puntos fuertes que tiene y llorar menos, ¿no? Yo también, como usted ha dicho al principio de la entrevista, considero que los mayores enemigos de los españoles son los españoles, que son excesivamente autocríticos, ¿no? Y creo que por eso también se explota poco todo el valor o todos los valores que tenemos en este país. Pues yo le agradezco muchísimo estos minutos, estas reflexiones, y estoy seguro que nuestros amigos y amigas que nos están viendo también lo van a agradecer mucho. Muchísimas gracias. La ventaja es que dependemos de nosotros, ¿no? Efectivamente, sí, señor. Un abrazo, amigos y amigas.